Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 23 de febrero del año 2024. Y en este momento, a las 9 de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Juan Bautista González en Caracas, Hugo Boscán en Valencia, España, Alfredo y Marianela en Toronto. Pregunta: ¿casualidad el corte de la entrevista de Simonovic ayer? Muchos sospecharon que hubo algún tipo de censura. No, tuvimos problemas en la conexión. AT&T tuvo problemas en buena parte de Estados Unidos, lo reportaron, y eso ocurrió durante el programa. No hubo censura. Afortunadamente, en este programa que hacemos aquí en Miami no hay ningún tipo de censura. Henry Moreno nos saluda desde Atlanta, David Madrid desde Montreal, El Nava en Caracas, María Isabel Vargas en Tennessee, José de Villa en Maracaibo, Yoya le manda cariños a Barbarita desde Toronto, muchísimas gracias. Simón Alcántara: liberen a los presos políticos en Venezuela. Sí, señor. Chere Ramos Graterol, qué alegría tenerla por aquí. Pepita Samper en Houston, Aura Castro en Panamá. Gracias a todos. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, y nuestra querida Gladys Melet. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Y ustedes saben, hoy es día de viernes. Para todos es muy se alegran con el viernes. El viernes es mi día de más trabajo porque tengo que redactar la carta que te llega a ti el sábado. Uh-huh. Ya lo sabes, si entras en cesarmiguelrondon.com/boletín y das tus datos, te va a llegar la carta mañana sábado puntualmente a las 8 de la mañana. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz día. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en edición y montaje. Hoy volvió Carlos Prato, muy orgulloso porque ayer tuvo un acto de su hija en el colegio. Entró en el Honor Roll. Felicitaciones, Carlos. Buenos días. Gracias. Feliz día para todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Policarpo, San Juan Teriste, San Ordoño y Santa Romina. Romina sí conocí yo, Romina Reyes, amiga de mi papá de Cabimas. El calendario astrológico de Enrico Mariani nos dice que para el día de hoy tenemos todavía la luna creciente en Leo, pero a partir de las 8:38 de la tarde, esa luna entra a la creciente en Virgo, que es todo lo contrario de la luna de Leo. La luna de Virgo es la luna para servirle a los demás, es la luna para trabajar, es la luna para dedicarse a las cosas pequeñas, a la minucia, a los detalles, limpiar, ordenar y poner cada cosa en su lugar. Y ya que esa luna va a estar todo el fin de semana, puede dedicar el fin de semana pues a poner orden en la casa, en el closet, en el cuarto, en las gavetas, en fin, los cajones, como le dicen en México. Mañana a las 7:30 de la mañana coronará
el plenilunio con la luna en Virgo. Por el día de hoy, luna creciente en Leo, sol en Piscis, para este viernes 23 de febrero del año 2024. Hoy 23 de febrero es el Día Internacional del Control del Mercurio, fecha creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio de mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a este problema. En Venezuela es el Día de los Peritos y Técnicos Industriales. Es fecha para recordar al ingeniero Luis Alberto Caballero Mejías. El programa del día de hoy lo vamos a comenzar con el profesor de la Universidad de Tulane, David Smilde. El profesor Smilde es un experto en los asuntos venezolanos, tiene analizando la circunstancia política desde hace mucho tiempo y ha recientemente publicado un artículo por demás interesante. La capacidad de Washington para presionar a Maduro es limitada. Luego de Nueva Orleans, donde vamos a conversar con el profesor Smilde, vamos a ir a Moscú para hablar con la historiadora Elena Bogush. ¿Quién es Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, quien ha crecido en la opinión pública a raíz del asesinato de su marido? Ayer estuvo con el presidente Biden en San Francisco. En Caracas vamos a conversar luego con Magali Meda. Magali es la jefa de campaña de María Corina Machado. Han instaurado lo que llaman los comanditos. ¿Qué son los comanditos? Magali Meda nos lo dirá. De Caracas bajaremos en la geografía hasta Puerto Ordaz para conversar con el periodista Carlos Zuniaga, quien nos va a poner al tanto de la tragedia en la mina ilegal conocida como Bulla Loca. El desastre ocurrió el martes. La Bulla Loca está a 7 horas de navegación por el río La Paragua, en el estado de Bolívar, en plena selva. Y penosísimo que Nicolás Maduro haya dicho solo murieron 15 personas. Así como no tiene importancia, solo 15. Los testigos presenciales hablan de más de 100. En Copiapó, en Atacama, Chile, vamos a conversar con la doctora Catherine Vieira. Ella es académica e investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Con ella vamos a hablar de la primera nave espacial estadounidense que aluniza en más de 50 años. Esto ocurrió ayer. Y en Londres, fíjense que estamos recorriendo prácticamente el planeta, ¿no? En Londres vamos a conversar con Samuel Burke, él es el presentador del podcast Suddenly Family de CNN. Con él vamos a hablar de los 15 años de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a algo interesantísimo. Cada vez somos más longevos, ¿verdad? Sí. Y cada vez vemos más personas que han cumplido el siglo de vida, 100 años. ¿Qué tienen estas personas para haber llegado a 100 años? Lo vamos a abordar desde dos perspectivas. Desde el punto de vista del corazón, esa máquina que, en este caso, pues, por ejemplo, tiene un siglo bombeando sangre sin parar ni un instante. ¡Qué maravilla esa máquina que no acusa fatiga! Eso lo vamos a tocar con el eminente cirujano cardiovascular, el doctor Alexis Bello, en Caracas. Y la cabeza, la mente de una persona tan longeva, de una persona centenaria, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los estímulos que tiene para llegar tan lejos? Eso lo vamos a abordar con la psicóloga Milú da Freites en Buenos Aires. Ese será nuestro programa para el día de hoy, viernes 23 de febrero. Cuando vamos a las efemérides de esta fecha, el 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg imprime el primer libro. El primer libro
fue la Biblia. El 23 de febrero de 1883, Alabama se convierte en el primer estado de la Unión en aprobar la ley antimonopolio. En 1895, Cuba inicia la Guerra de Independencia con el grito de Baire. Y en 1913, el mismo día, 23 de febrero, Estados Unidos gana en la isla de Cuba el control de la bahía de Guantánamo a perpetuidad. El 23 de febrero del 1904, al año siguiente, Estados Unidos adquiere el control de la zona del Canal de Panamá por $10 millones. En 1919, Benito Mussolini funda el Partido Nacional Fascista en Italia. En 1933 se funda la ciudad de El Tigre, en el oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui. El 23 de febrero de 1958, en Cuba, los rebeldes liderados por Fidel Castro secuestran a Juan Manuel Fangio, el gran campeón de la Fórmula 1. Le liberaron 28 horas más tarde. Ya más reciente, el 23 de febrero de 1981, fue cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpió en las Cortes, en la Cámara de Diputados, allá en Madrid, dando un golpe de Estado. Y Adolfo Suárez, permaneció intacto. Hay un libro magnífico que recuerda esto, que es La anatomía de un instante, de Javier Cercas. Pues bien, el rey Juan Carlos se pone sus uniformes, sus condecoraciones, sus insignias, y condena de inmediato a Antonio Tejero, y ese es el momento en que ya se desaparecen los fantasmas franquistas y avanza la democracia en España. Eso ocurrió 43 años atrás. Hoy cumple 41 años la brillante actriz británica Emily Blunt. Está nominada a los Oscars por Oppenheimer. En el 23 de febrero del 2003, la Academia Británica de Cine le concede 2 premios BAFTA a Pedro Almodóvar, mejor película de habla no inglesa y mejor guión original. En el 2004, Laura Restrepo gana el premio Alfaguara por su maravillosa novela Delirio. En el 2009, volviendo al cine español, Penélope Cruz se convierte en la primera española en lograr un Oscar como actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. En el 2010 se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y el 23 de febrero del 2011, en Libia, se producen levantamientos masivos de las ciudades contra el gobierno de Muammar Gaddafi. Gaddafi fallecería ese mismo año, el 20 de octubre, en su ciudad natal, Sirte, a donde huyó. Tenía 69 años cuando fue asesinado por las milicias, y luego de haber sido un hombre todopoderoso, terminó en la calzada, en las aceras, sangrante, y los transeúntes pues se burlaban de su cadáver, se agachaban para tomarse fotos frente al cadáver. Así terminó el otrora todopoderoso Gaddafi. Yendo al mundo de la música, el 23 de febrero de 1685 nació Georg Friedrich Händel. El 23 de febrero de 1934 nació el compositor español Augusto Algueró. Y el 23 de febrero de 1940, en el Hotel Hanover House en Nueva York, Woody Guthrie compuso el tema This Land is Your Land. Esta tierra es tu tierra. Estamos escuchando la versión de Peter, Paul and Mary. Y esta canción tiene una trascendencia importante porque tiene un peso político de valor. Es la respuesta de Woody Guthrie a God Bless America. El editorial con César Miguel Rondón. La imagen es sin duda muy gruesa. Está tomada por las cámaras de seguridad
del edificio en donde vivía o donde reside el teniente del ejército venezolano, el teniente retirado Ronald Ojeda. Le han sacado de su cuarto, estaba en ropa interior, estaba en calzoncillos, descalzo, y los 4 hombres que se disfrazaron de policías chilenos le sacan no de las maneras habituales con las que proceden las policías en el mundo, le llevan ahorcándole, a empujones, y todos van encapuchados. Ciertamente no es el proceder policíaco. ¿Y por qué le sacan en esas condiciones tan extrañas, tan humillantes? No se vistió descalzo y en calzoncillos. A la fecha, eso ocurrió el martes en la noche en Santiago de Chile. A la fecha no sabemos nada todavía del teniente Ojeda. Ayer nos dio cuenta el periodista José María del Pino de lo delicado que ha representado esto para el gobierno chileno. El canciller tocándolo en reunión con la vicepresidenta en el Palacio de la Moneda. Y nos decía del Pino, si se comprueba que hubo una violación de la soberanía nacional, si se comprueba, como se sospecha, que fueron comandos de la DGCIM venezolana, el Servicio de Contrainteligencia Militar venezolano, el que irrumpió en Chile, pues nos dijo textualmente, va a arder Troya. Ayer también conversábamos con el comisario Iván Simonovic, quien hizo señalamientos muy puntuales en el caso de los funcionarios de la DGCIM. A la fecha de hoy, la noticia más reciente que manejamos es la siguiente. El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, explicó en rueda de prensa que los contactos con Venezuela sobre el secuestro del teniente retirado venezolano han sido tanto a nivel diplomático, a través del embajador chileno en Caracas, como a nivel policial, desde la Policía de Investigaciones de Chile con la policía venezolana. Y dijo textualmente el secretario Monsalve, aquí hay muchas hipótesis. La hipótesis que importa es la que finalmente valida el Ministerio Público y el fiscal a cargo de la investigación. Esto lo dijo tras participar en una reunión virtual con el presidente Gabriel Boric y los ministros del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia. Veremos a dónde conduce esto y si es lo que se sospecha, veremos si en efecto arde Troya. El reloj indica en este momento las 9:19 de la mañana. Capicúa, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 23 de febrero. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Nueve y 21 de la mañana. Vamos con las noticias más importantes de este viernes 23 de febrero. Estados Unidos impone más de 500 nuevas sanciones a Rusia después de la muerte de Navalny, con el objetivo de restringir los miles de millones de dólares en ingresos energéticos que han financiado la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió contra un informe de que agentes estadounidenses habían investigado posibles vínculos entre sus asesores y narcotraficantes en el último impulso a la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. Según The New York Times, los informantes dijeron a los agentes estadounidenses que los grupos de narcotraficantes estaban en contacto con los aliados del presidente antes y después de su elección de 2018, y en una ocasión los asesores supuestamente recibieron $4 millones. López Obrador respondió ayer que los cargos eran falsos
y no estaban respaldados por documentación alguna, y reveló el número telefónico de la periodista que hizo el reportaje para The New York Times. Qué proceder tan bajo y ruin el del señor López Obrador contra los periodistas que no son de su agrado, ¿no? ¿Para qué da el número de teléfono de la periodista? ¿Qué está procurando? El presidente Joe Biden se reunió con la viuda y la hija de Alexei Navalny en San Francisco para expresar sus condolencias, mientras el equipo del líder opositor ruso dijo que el certificado oficial de defunción de Navalny registraba su muerte en prisión como debida a causas naturales. La familia de Navalny y su equipo dicen que fue asesinado y que las autoridades se han negado a entregar el cuerpo para encubrir cualquier evidencia. Sobrevivientes del derrumbe en una mina ilegal del estado Bolívar, en Venezuela, aseguraron que el gobierno miente sobre el número de fallecidos tras el colapso, calculado en hasta 16 según el gobierno. Exigieron a las autoridades datos reales y mantener la búsqueda de las personas que aseguran aún se encuentran tapiadas. Me duele porque somos todos seres humanos. ¿Cómo es posible que Maduro venga a decir que hay 15 personas nada más tapiadas ahí, cuando hay más de 100 personas que estos ojos vieron que están allí? Eso lo dijo Rafael Flores, uno de los sobrevivientes del accidente. El minero Flores se mostró muy afectado por el hecho y aseveró que están jugando con el pueblo, diciéndole mentiras, pues él mismo pudo ver y vivir el colapso de la mina ilegal llamada Bulla Loca. En Valencia, España, los bomberos siguen tratando de enfriar la estructura del edificio incendiado, en el que al menos murieron 4 personas y 14 se encuentran desaparecidas, cifra que puede ir variando cuando se logre acceder al interior del edificio. En el siniestro de este edificio, situado en el barrio del Campanar, vivían muchas personas, algunas extranjeras, por lo que son más difíciles de poder localizar e identificar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reveló anoche por primera vez y tras 4 meses y medio de guerra en Gaza, su plan para el día después del conflicto, en el que detalló una franja de Gaza desmilitarizada, cuya seguridad dependerá exclusivamente de Israel, y allí no tendrá acceso la Agencia de Naciones Unidas para el pueblo palestino. La reacción palestina fue por boca del presidente Mahmoud Abbas, quien aseguró que no aceptarán una franja de Gaza que no forme parte de un Estado palestino con Jerusalén como su capital. Esto en respuesta al plan de posguerra anunciado anoche por Netanyahu, en el que vaticinó un enclave desmilitarizado con seguridad israelí y administración israelí. Israel participará este fin de semana en París en negociaciones con Estados Unidos, Qatar y Egipto sobre un posible acuerdo para un alto al fuego y la liberación de rehenes en Gaza, según una fuente informada sobre el asunto y medios israelíes. Las últimas conversaciones sobre un alto al fuego fracasaron hace 2 semanas, cuando el primer ministro Netanyahu rechazó por ilusoria una propuesta de Hamás de una tregua de 4 meses y medio que terminaría con una retirada israelí. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, llegó a Ucrania hoy en la mañana, lo que lo convierte en el líder del Congreso de mayor rango en visitar la nación devastada por la guerra desde el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hace ya casi 2 años. La visita de Schumer llega en un momento crítico para Ucrania, la coalición occidental y el Congreso. El Senado aprobó recientemente un paquete de ayuda exterior que incluye $60,000 millones en asistencia militar y económica para Ucrania. Pero no hay un camino claro para esa legislación en la Cámara. Putin cree que Biden le insultó por preferirle como presidente de Estados Unidos
antes que Biden. Putin aseguró que su homólogo Biden le llamó, cito textualmente las palabras del presidente Biden, citadas a su vez por Putin, loco hijo de puta, crazy SOB, porque le prefiere como líder de Estados Unidos antes que a Donald Trump. Dije que trabajaremos con cualquier presidente, pero considero que para nosotros, para Rusia, Biden es preferible. Y a juzgar por lo que acaba de decir, tengo toda la razón, ya que esta es la reacción adecuada a lo dicho por mi parte, dijo, no sin ironía, el señor Vladimir Putin. Bien, vamos ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Nueva Orleans, donde está David Smilde. Smilde es profesor de sociología en la Universidad de Tulane y tiene más de 30 años estudiando a fondo la circunstancia política venezolana. David, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en esta mañana. Estás en mute, David. No te oigo. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por su interés. No, a usted por atendernos. A ver, me ha llamado mucho la atención el artículo reciente bajo el título La capacidad de Washington para presionar a Maduro es limitada. ¿Por qué es limitada esa capacidad de Washington? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que lo que pasa es que ahorita en el mundo, en América Latina, los países realmente tienen, así comparado con hace 50 años, 30 años, tienen más poder adentro, tienen más en juego, tienen más recursos, tienen más así desarrollados sus mecanismos de Estado, comparado con hace 30, 50 años cuando uno pensaba, cuando Estados Unidos era realmente lo que dominaba el hemisferio. Entonces, queda esa idea de que Estados Unidos es una superpotencia y que realmente puede tener un impacto muy importante y bueno, lo puede tener, pero realmente es difícil cuando tiene un gobierno así autoritario como el gobierno Maduro, tener así como que un impacto decisivo sobre eso es realmente, yo creo que es una cosa del pasado, ¿no? Una cosa que realmente no se puede contar con Estados Unidos tener ese impacto decisivo como antes. A ver, en el artículo hace una relación muy interesante de cómo cuando Estados Unidos parece desentenderse de la situación, el gobierno, sobre todo Maduro, baja la presión y deja que ocurran cosas, que les llevan sorpresas. Así se dio, por ejemplo, durante la presidencia de Barack Obama. Obama se desentiende un poco de la crisis venezolana, Maduro se siente confiado y deja que ocurran unas elecciones parlamentarias que resultaron una paliza en contra de la revolución. Fue la famosa elección parlamentaria del 2015 que le dio la Asamblea Nacional a la oposición. Por el contrario, cuando han subido el volumen, pues la cosa ha sido peor. En el caso de Donald Trump, que incluso llegó a asomar la posibilidad de una intervención militar, llevó a episodios de represión realmente sangrientos. A partir de esa consideración, David, ¿cómo debería entonces comportarse Estados Unidos frente a Nicolás Maduro? Por favor. Bueno, sí, adelante. En realidad lo que conseguimos era una cosa menos consistente que lo que está describiendo César. Realmente lo que pasó, es verdad, lo que pasó durante el gobierno de Obama, en 2015 hubo así como una decisión, un poco tomar un paso atrás. Después de anunciar las sanciones, realmente, y eso causó un revuelo, echaron para atrás un poco, no dijeron mayor cosa, o sea, no hicieron mayor comunicado, ni crítica, ni de las elecciones, ni tratando de intervenir de alguna manera. Y bueno, tuvimos la elección en 2015, un momento en que Maduro dejó que fluir la democracia. Pero las mismas estrategias que realmente eran bajo el mismo mando, que era Tom Shannon, que estaba encargado del Departamento de Estado del primer año de Trump,
el primer año y medio, las mismas medidas fueron, no funcionaron durante Trump, que no estaban metiendo en la cuestión Venezuela. Y eso fue, 2016 fue cuando Maduro canceló el referéndum, ¿no? De revocatorio, y entonces 2017 fue la ola de protestas que reprimió salvajemente. Entonces no se puede decir que realmente tener, ¿sabe? Bajar el tono y tomar un paso atrás hace que Maduro sea más democrático. Lo que conseguimos que realmente pasa es cuando la oposición tiene, bien sea democráticamente por las instituciones o en las calles o insurreccionalmente, cuando la oposición amenaza con el poder, tiene una real posibilidad de obtener poder, ese es cuando Maduro aprieta las tuercas, ¿no? Entonces, por eso el título del artículo es que Washington tiene un poder limitado, ¿no? Y realmente el título original era: la negociación tiene que pasar en Caracas, o sea que lo que importa es lo que pasa en Venezuela, entre los venezolanos, porque eso es lo que se ve que es con este gobierno, que es un gobierno que no es pluralista, que realmente no quiere compartir el poder. Cuando ve que la oposición está cerca del poder, ese es cuando aprieta las tuercas. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Yo creo que puede tener más impacto sobre la oposición, lograr que la oposición negocia, ¿no? Facilitar que la negociación de la oposición con el gobierno, tratar de ampliar esa negociación, respaldar eso. Eso es lo que uno puede imaginar que podría cambiar un poquito el juego en Venezuela. Y eso es lo que tiene que pasar, cambiar el juego. No estoy diciendo en el artículo que hay algo fácil que se puede hacer, una receta. Sí, ¿no? sí, eso está muy claro. Hay algo que me llama la atención. Luego de la estrategia que llevó adelante Juan González como asesor directo del presidente Biden, que por lo visto fracasó, usted apunta, tras ese fracaso viene la reversión de las sanciones. Del alivio vuelven a aplicarlas, está primero la del oro y en abril se espera que vuelvan las sanciones en materia petrolera. Y le voy a leer, David, usted escribe: desafortunadamente una reversión de las sanciones sería peor. Si bien satisfaría a los legisladores de Florida, también impulsaría a Maduro, ayudándolo a movilizar el rechazo nacional e internacional a la intervención estadounidense, tal como lo hizo en 2014 y principios de 2015. Esto parece, como se diría aquí en Estados Unidos, un catch-22, algo así, ¿verdad? Sí, totalmente. Por eso es muy difícil, tratar de impactar estos tipos de gobiernos autoritarios, ¿no? Porque las sanciones, lo que impacta realmente la población, impacta el gobierno también, pero impacta la población más que el gobierno. Realmente termina dando al gobierno más poder vis-a-vis la población que sin sanciones. Entonces es difícil que eso tenga algún impacto. Ahora, el gobierno Maduro lo ha puesto difícil con tantos así como que actos represivos, así lo ha puesto difícil a la administración Biden renovar la licencia que levante las sanciones, ¿no? Pero hay que pensar un poquito atrás. Esta política de sanciones sectoriales es una política del gobierno de Trump, no de Biden. Ellos nunca han estado de acuerdo con esa política y siempre han buscado la oportunidad de echarla para atrás porque no lo ven, no han visto que funciona. Sí. También compromete la seguridad energética, ¿no? Entonces, yo creo que tienen así como que un poco más paciencia que la gente cree con Maduro. Entonces, para mí veremos todavía si van a quitar esa licencia o no. A su entender, David, ¿cómo calificaría la gestión del señor González? Mira, y a mí me parece que Juan González hizo un tremendo trabajo. Es una situación muy difícil y bueno, no ha logrado la democracia en Venezuela, pero tampoco nadie antes que él lo ha logrado. Entonces, hasta el Papa fracasó en Venezuela. Entonces, yo creo que hizo lo que tenía que hacer, generar así un diálogo, una discusión con el gobierno de Maduro, y yo creo que estamos en el mejor lugar que estábamos hace 2-3 años, ¿no? Entonces, a mí me parece que hizo
muy buena gestión, ¿no? Entonces, y yo no doy por muerto los acuerdos de Barbados. Si han visto, hay mucho, bueno, desde la primera semana en Washington había gente que estaba diciendo que estaban muertos, pero Sí. si ha visto las declaraciones de ambos lados en la última semana, ninguno quiere darle por muerto porque quiere mantener ese canal abierto, ¿no? Porque estamos en el mejor lugar que estábamos hace un año, ¿no? Permitieron, o sea, es así como que no quiero verlo como un elogio porque eso no debe estar en cuestión, pero parte del acuerdo de Barbados era permitir así ese la primaria y lo permitieron, aunque después hubo un pataleo ahí, pero y bueno, vamos a ver sobre la fecha de que ponen para la elección, si eso cumple con los acuerdos. Hay muchos otros factores así, supuestamente debe haber así como un contexto mediático mejor. Veremos, o sea, no se ve bien, no estoy diciendo que todo anda bien, pero tampoco es que está muerto y veremos, y creo que estamos en mejor situación que estábamos antes que ese acuerdo de Barbados. Entonces, y tampoco yo creo que esto no era un plan de Juan González, es un plan del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Biden. Sí. Y yo lo que veo es continuidad. La persona que lo va a reemplazar, Erickson, es una persona que está en la misma línea y yo creo que lo va a llevar a cabo, para adelante, así como tenía Juan González. En política no es bueno declarar la muerte ni de las personas, ni de algunos procesos ni instituciones, ¿no? Sí. Alguien decía, en el caso venezolano, que la política venezolana está llena de cadáveres insepultos, que de repente aparecen. Una última pregunta, David. El señor Maduro está desatado, expulsa a la misión de derechos humanos de Naciones Unidas. Les acusa de espionaje. A la señora Rocío San Miguel, la prominente defensora de derechos humanos, la arrestan, en principio porque tiene un plan, forma parte de un plan para asesinar a Maduro, pero después el fiscal Saab dice que es espía. En medio de todo este proceso, por lo visto, secuestra los órganos de seguridad del gobierno venezolano a un teniente retirado en Chile, lo que puede traer consecuencias diplomáticas de envergadura. ¿Por qué está procediendo de esta manera, visto desde fuera el señor Maduro? ¿A qué le está apostando, según su entender, David? Mira, a mí me parece que el gobierno, con el acuerdo de Barbados y durante el último año, ha tenido esta situación que la oposición está unificada detrás de una estrategia electoral por la primera vez desde 2015. Y esto el gobierno sabe que no tiene cómo ganar a una oposición unificada, ¿no? Entonces, esto y el respaldo de esa primaria, el respaldo que ha generado María Corina Machado, le da un susto, ¿no? O sea, le da así un pavor esto, porque sabe que no hay manera que la van a ganar, ni ella, ni ni otro candidato de oposición unificado. Y entonces, yo creo que la mejor salida para Maduro es lograr que la oposición lance un boicot de las elecciones o que llegue con candidatura muy dividida, ¿no? Es la única manera que realmente puede ganar. Y entonces va a apretar las tuercas, va a complicar. Tiene básicamente 10 meses haciendo, 8 meses haciendo. Va a complicar, apretar las tuercas, buscar una división, buscar un boicot, porque ahí entonces puede decir a sus aliados internacionales, a la comunidad internacional, mira que aquí la oposición no quiere medirse, están desordenados, ojalá que tuviéramos oposición unificada para enfrentar, que es mentira. Pero eso es lo que están buscando complicar, están buscando apretar para buscar, porque le da pavor esto de una oposición unificada detrás de una estrategia electoral. David, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ti, César Miguel. David Smilde es un estudioso de la situación política venezolana, tiene más de 30 años en esto, es profesor de sociología en la Universidad de Tulane, nos habló desde Nueva Orleans.
9:42 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, ¿qué son los comanditos? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:45. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te puedas establecer en los Estados Unidos. Llama para concertar una cita al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y con la ópera nos vamos a Moscú. Allí está nuestra muy estimada Elena Bogush, socióloga e historiadora. Elena, ¿cómo está usted? Muy buenos días aquí, muy buenas tardes allá al otro lado. Buenas tardes, gracias. Elena, ¿quién es la señora Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny? Es una persona que en realidad fue muy poco conocida por el amplio público porque siempre estaba en la sombra de su marido. A diferencia de algunos otros, ella dio en todos esos años muy pocas entrevistas, no sé, creo que fueron apenas 5, un poco más, pero siempre estuvo a su lado. Y ahora, de una manera retrospectiva, muchos empezaron a analizar y descubrieron que ella simplemente siempre estaba apoyándolo. Y eso de decir que quién es ella, que es una ama de casa, etcétera, perdón, escuchando con atención las entrevistas que dio Navalny hace muchos años, él dijo más que una vez que su esposa es más radical que él, que ella está al tanto de todas sus ideas, que lo apoya en todo y eso estaba visto. Además, cuando lo intentaron de envenenar hace casi 4 años, todos se dieron cuenta que es una mujer fuerte porque lo primero que hizo fue volar a esta ciudad, combatir con los médicos, exigir directamente a Putin entregar el cuerpo, etc. Y otra cosa, hace mucho más tiempo, en 2013, cuando por primera vez a Navalny le dieron una condena de 4 años de la cárcel, que fue absolutamente inesperada, todo el mundo se puso a llorar, menos ella. Y ella dijo literalmente que esos bastardos nunca van a ver mis lágrimas. Entonces mostró ser una mujer fuerte. Aquella vez, cuando salieron decenas de moscovitas a las calles de Moscú, por alguna manera muy rara, cambiaron el día siguiente la condena, le dieron una condena condicional, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que tiene ella es como una persona que no tiene muy importante y que puede ser muy positiva para la política rusa actual. Ella no tiene pasado. Navalny tiene mucho pasado político. Lo están acusando hasta ahora que era nacionalista, que participó en las marchas nacionalistas, que una vez dijo que Crimea no es un bocadillo, etcétera, etcétera. A Yulia Navalny nadie puede decir nada porque no hizo absolutamente nada que podría comprometerla. Y de punto de vista humana, yo creo que
provoca simpatías de mucha gente que una mujer encontró fuerzas 3 días después de la Sí. muerte de su marido declarar que va a continuar su causa y luchar no solamente por la justicia para su familia, sino para todo el país. ¿Cómo está viendo el pueblo ruso la figura de Yulia en este momento? Estamos hablando además de una mujer joven, apenas 48 años, y tengo entendido que es hija de un científico muy respetado, el señor Boris Abrosimov. ¿Es así, Elena? Sí, sí. Bueno, hace tiempo que la trataban de comprometer. Hace unos años apareció la información de que el padre de ella trabajó en KGB, que vive en Londres y no sé cuántas cosas. Y aparecen muchas mentiras. Yo creo que ya se nota, ya vemos los hechos, que las autoridades rusas tienen miedo de que ella puede adquirir la popularidad. Ella tiene un buen chance para tratar de unir la oposición rusa, Ujú. que está muy fragmentada, que muchos años está en las peleas entre sí, etcétera. Tiene chance y vamos a ver si lo puede realizar o no. Pero yo creo que para la mayoría de las personas lo más importante que es lo que es el aspecto humano de ello. El Claro, aspecto humano que claro. ella nunca estaba intermiscuida en la política y de todas maneras ella personaliza la esperanza. Muy bien. Porque con Navalny era un líder muy radical y hay mucha gente que son la oposición como más moderada. Sí. Entonces, en este sentido, ella sí puede unir más gente que lo podría hacer Navalny en el futuro. Una última pregunta, Elena. Oficialmente, Alexei Navalny murió de causas naturales. Me gustaría oír su opinión. Bueno, oficialmente sí, pero como se demoran tantos días en entregar el cuerpo, pues yo creo que nadie, incluso las personas que no conocen mucho a Navalny ni la política, no creen en esas causas naturales, incluso si fuera así. El Mm, hecho de tenerlo 3 años encarcelado y más de un año en una celda de castigo, sin ayuda médica, con poca comida, con prohibición de las citas con la mujer, etcétera. Incluso si pasó algo natural, eso no cambia absolutamente nada, eso simplemente significa que fue una muerte lenta. Y si ya, fuera así, de la manera natural, lo podrían mostrar todo muy rápido. Mire, entonces la sí, pregunta es, ¿por qué no lo hacen? exactamente. Elena, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. La profesora Elena Bogush, historiadora desde la ciudad de Moscú. Son las 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este jueves que el próximo presidente estadounidense debe identificar, escucha esto, las fuerzas oscuras durante una convención ultraconservadora cerca de Washington en la que ha vuelto a menospreciar al inversor George Soros. Fuerzas oscuras. En su discurso no mencionó al presidente demócrata Joe Biden ni a su predecesor, el republicano Donald Trump, que volverá probablemente a enfrentarse en las urnas en el próximo noviembre, pero dijo que, escucha esto, el próximo presidente necesita no solo ganar las elecciones, sino tener la visión, la voluntad y el coraje de hacer lo que sea necesario y, sobre todo, debe ser capaz de identificar las fuerzas oscuras que conspirarán contra él. Y dijo, estas fuerzas, esas oscuras, ya se están apoderando de su país. Puede que aún no lo vean, pero ya está ocurriendo. No siempre nos damos cuenta de lo rápido que puede multiplicarse un problema. Nayib Bukele. Nayib Bukele. Bueno,
Gracias, Flor Alicia. Son las 9:56. Yendo a la política venezolana, leo que la Plataforma Unitaria Democrática llamó a los venezolanos a conformar comanditos de campaña en pueblos, urbanizaciones y barrios de todo el país para respaldar a la candidata presidencial María Corina Machado. ¿Qué son estos comanditos? Pues vamos a preguntarle a la jefa de campaña de María Corina Machado, quien le ha acompañado a pie juntillas, pues prácticamente desde hace ya unos cuantos años. Me refiero a Magali Meda. Vamos a Caracas. Magali, muy buenos días. Es un placer inmenso saludarte. Hola César, ¿cómo estás? Tantos años. Qué gusto verte. Un abrazo. Igual digo, Magali. Magali, ¿qué son los comanditos? Mira, César, nosotros, fíjate, para poner en contexto y muy rápido, además, este país ya está decidido al cambio. Es una cosa que se siente, se ve alrededor de todo el país. Y teníamos la tarea dentro del comando de campaña de María Corina. Nuestro comando se llama Comando con Venezuela, que a partir del triunfo contundente del 22 de octubre del año pasado, pues decidió abrirse a un país, y dentro de eso está todos los sectores organizados, todos los partidos políticos, la sociedad venezolana que está decidida a cambiar. Y la tarea del comando era cómo organizar esta energía, esta fuerza que ya está en todo el país. Y ahí es donde aparecen los comanditos. Quisimos crear una forma de organización que permitiera llegar a las comunidades y a tu propio hogar, a tu propia casa, y que además te sintieras segura en ese entorno, porque para nadie es un secreto que es una campaña muy complicada, y al final solos no podemos. Esto es una cosa que requiere la energía, la fuerza y la organización de todo el país. Los comanditos son esa estructura de organización que le permite a cada venezolano liderar a su grupo, a su entorno más cercano, a sus compañeros de trabajo, a su comunidad, a su familia, tener muy claro las vías de comunicación. Es decir, nosotros establecemos unos mensajes, unas tareas, y cada persona organizada en esos comanditos a nivel nacional e internacional, con todos los venezolanos que viven afuera, pueden cumplir esa tarea. Esa tarea son roles de, narrativa, es decir, esto es lo que estamos diciendo, las razones por las que lo estamos diciendo. Así nos vamos a organizar para la defensa del voto. Así nos vamos a organizar para salir a la calle a expresar la voz y hacer sentir el derecho que tenemos todos de ir a unas elecciones libres este 2024. Y por supuesto, de la mano de una candidata que quedó absolutamente legitimada por el país el año pasado. Eso es los comanditos. Es confianza en la gente, César. Confianza en la gente para que trabajemos juntos. Magali, ¿el comandito tendrá un líder o cómo se estructura el comandito? ¿Y cuánto es el número mínimo de personas que puede integrar un comandito? Claro que sí, fíjate, un mínimo, pero no un máximo. Es decir, un comandito es muy importante, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos. Fíjate, esto es bellísimo porque le permite a los partidos políticos reencontrarse con la gente en sus comunidades, porque también para nadie es un secreto que han sido años muy duros en el proceso, digamos, de la confianza del venezolano y el ciudadano en el liderazgo político. Le permite a los partidos, le permite a las asociaciones, organizaciones, te permite a ti como individuo decir, mi gente de confianza con la que yo juego bolas criollas, o mi gente de confianza con la que voy a mi núcleo de la universidad, o mi gente de confianza en mi familia. Yo me voy a ocupar, tengo que asumir yo el rol y decir, yo voy a establecer ese comandito. Le pones un nombre, el comandito de las comadres de Caricuao, o el comandito de los jugadores de bolas criollas del patio tal. Tú le pones tu nombre a tu comandito, estableces el rol de liderazgo, porque tu rol es hacer seguimiento a las tareas, y de ahí empiezas a sumar gente. Mínimo 10 personas, máximo lo que tú quieras. Pero ¿cuál es la idea? Que sean miles y miles de comanditos a nivel nacional. Obviamente nosotros dentro del comando tenemos una estrategia para formalizar muchos comanditos para que sean, digamos, la línea clara porque no es fácil en tan corto tiempo, sin medios de comunicación, con tanta censura, bajar línea. Y la gente además, el rol es que hacer las estructuras organizadas, pero que la gente se lo apropie. Nosotros tenemos una página que se llama, en Instagram, que se llama Recorriendo el País, haciendo la tarea por su cuenta y encontrándose en los distintos eventos a nivel nacional con María Corina. Muchos, están todos involucrados. Magali, tú perteneces al Partido 20 de Venezuela, que es el partido de María Corina. Correcto. Pero son varios los partidos que están ya apoyando tras la causa de María Corina.
¿Convergen todos en este comando? Es bellísimo, César. Tú sabes que yo soy una persona como muy transparente, ¿no? Es bellísimo. Esto no es fácil, porque o sea, obviamente hay un liderazgo muy claro que está diciendo lo que va a hacer. Y pues es un tema de ganar confianza. Hoy te puedo decir que casi en un 100% todos los partidos de la plataforma de la Unidad Democrática están aquí y trabajando en todas las áreas de la organización. Es decir, en articulación en el tema electoral, que es un tema muy importante, porque al final es un tema de liderazgo, en organización para todas las estructuras de que todo el mundo entre en la gran alianza nacional. Nosotros tenemos una de las centrales, se llama Gana. Ahí entran todos a articular, pero con la sociedad civil, porque no podemos dejar a la gente por fuera. Esto no es un problema solo de partidos, esto es un problema de partidos y de sociedad civil organizada y de la gente. Entonces, María Corina, obviamente tenemos la oportunidad de que tenemos finalmente un líder que es reconocido, que fue legitimado y que además no hay manera que este proceso electoral, y esto es muy importante, César, no hay manera que aquí se lleve un proceso electoral real, en libertad, sin la participación de María Corina. O sea, es decir, sin María Corina no hay elecciones libres en Venezuela. Y eso es una cosa que es un mensaje que quiero dejarte claro. No, la frase está contundente. Sin María Corina no hay elecciones libres. Creo que es un hecho. Eso es correcto. Sí. Magali, y la gente lo tiene claro, y esto es muy importante. Magali, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. A ti. Un abrazo para todos y para tu audiencia. Bye. Muchas gracias. Magali Meda, desde Caracas, es la jefa de campaña de María Corina Machado. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué tienen en común las personas que viven 100 años? Lo averiguamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué tienen en común las personas que viven 100 años? ¿Qué factores físicos y mentales determinan la longevidad? Ese va a ser nuestro tema en el día de hoy. Queremos averiguar, en primer lugar, cómo funciona ese corazón que es una máquina que tiene 100 años bombeando sin parar un solo instante. Para abordar ese aspecto, vamos a contar con la presencia del eminente cirujano cardiovascular, el doctor Alexis Bello, en Caracas. Queridísimo Alexis, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestro programa en la mañana de hoy. Muy amable, César Miguel, y una vez más, gracias por tu gentileza. Para mí es un privilegio poder compartir estos minutos contigo. ¿Y cómo funciona la cabeza de una persona centenaria? ¿Qué tipo de pensamientos la estimulan ese cerebro? ¿Cómo piensa? ¿Qué aspira? ¿Qué tienen en común aquí adentro esos seres privilegiadísimos? Para abordar entonces este otro aspecto, vamos hasta Buenos Aires, donde está la psicóloga clínica Milú da Freitas. Milú, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Un placer de verdad estar en tu programa. Muy bien. Las máquinas, cualquier máquina, hay un momento en que colapsa, ¿verdad? Las máquinas sufren eso que llaman la fatiga de materiales y se pararon. ¿Qué hace que un corazón tenga 100 años bombeando sin parar un solo instante? Comenzamos por allí con el doctor Bello. Bueno, ciertamente, César Miguel, el corazón es una especie de ingeniosa bomba hidroeléctrica. Para tener una idea muy somera de lo que hace este maravilloso órgano, que de paso Ambrosio Paré, que fue un filósofo que tú conoces mejor que yo de hace muchísimos años, dijo que era el órgano primero en nacer y el último en morir. Eso se acuñó como una frase bien importante, pero repito, es una bomba que se activa diariamente 100.000 veces.
y aproximadamente 2.5 billones de veces por año, y diariamente bombea 100 trillones a 100 trillones de células, una cantidad impresionante de combustible que recorren un estimado de 100.000 kilómetros diarios, con un agravante de que es una bomba de este tipo y con ese trabajo no está sometido a periodo de reparaciones profilácticas. Sí, no le hacen el overall, ¿no? Exactamente. Muy bien. Esa máquina ya veremos por qué puede funcionar tanto tiempo. Porque en algunos casos sencillamente se rompe y la persona ya no nos acompaña más. Pero, ¿cómo ha de funcionar la cabeza? ¿Qué tiene en común? ¿En qué pensamientos pasan por aquí adentro las personas centenarias? Le pregunto a Milú da Freites. Bueno, no cualquiera llega a los 100 años definitivamente, ¿no? Y no cualquier cabeza llega a los 100 años. Hace falta cierto temple, pero sobre todo una actitud ante la vida, que creo que la palabra que mejor lo puede definir es disfrute. Hay una actitud de apertura, de curiosidad, hay amor por vincularse, por mantenerse activo y vital, que yo creo que es lo que hace que alguien pueda vivir tanto y disfrutarlo. El disfrutar la vida pasaría a ser la clave, entonces, Milú. Definitivamente, la satisfacción con la vida y una mentalidad y experimentar emociones positivas, emociones agradables. A mí no me gusta ponerlo en términos de emociones positivas o negativas, Sí. pero esta emoción agradable, el estar abierto a la felicidad, a la gratitud, creo que son básicos a la hora de llegar a tan avanzada edad. Vimos un documental de Blue Zones Solution, la solución de las zonas azules, donde en Cerdeña, Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, aquí en Estados Unidos, Icaria en Grecia, Nicoya en Costa Rica. Estas 5 zonas se caracterizan por tener muchos centenarios, personas centenarias, y en cada caso pues averiguaron los tipos de alimentación que tenían. ¿Viste el documental, Alexis? ¿Qué opinión te merece estas enseñanzas en estas curiosas 5 zonas del planeta? Bueno, yo creo que es muy interesante y muy pertinente, ¿no? Eso forma parte, y la distinguida psicóloga que nos acompaña puede reforzar más todavía esto, ¿no? Yo creo que el ambiente, el medio ambiente y el medio ambiente interno, por decirlo de alguna forma coloquial, es muy importante, porque es lo que nos permite acoplarnos y insertarnos en medio adecuado que nos permita vivir mucho tiempo. Alexis, perdona que te interrumpa, échate un poquito hacia atrás, que está saliendo muy recortado. Exactamente, así está mucho mejor. Disculpa la interrupción. Adelante, continúa, Alexis, por favor. Bueno, yo creo que es fundamental eso está en combinación con los llamados factores de riesgo. Yo recuerdo que siempre una de las cosas que se mencionaban muy al comienzo de mi entrenamiento, hace mucho más años de lo que quisiera acordarme, se hablaba de la personalidad tipo A. Y más de una vez se me preguntaron cómo definían de una forma muy sencilla la personalidad tipo A, porque era uno de los factores de riesgo importantes. Y entonces la respuesta era muy sencilla, es si usted es de la persona que no le alcanza el tiempo para nada y piensa que puede hacer las cosas mejor que los demás, las posibilidades de morir de un infarto son 35% mayor que la de una persona que no esté inserta en una personalidad llamada tipo A o personalidad de la prisa, o en fin. Muy bien. Se insiste mucho en
en el tipo de dieta, en el tipo de ejercicio, pero me llamó mucho la atención, para mí ha sido una revelación, lo que dijo Milú, es decir, el disfrute. La vida hay que asumirla como un disfrute. ¿Podrías ahondar en este concepto? Porque lo mezclamos con dietas y hay que comer sano, todo eso es correcto. Pero puedo hacerles una confesión. Mi mamá tiene 102 años y mi mamá todos los días, al mediodía antes del almuerzo, se toma un whisky con agua, y cena todas las noches con una copa de vino, y come chocolate negro. Me gustaría tu opinión, a que ahondases en este concepto del disfrute, Milú, por favor. Sí, el tema es mantenerse conectados con la vida, con lo agradable, ¿no? Y al experimentar sensaciones positivas, emociones positivas, disfrutamos. Tenemos gratitud por lo que pasamos. Una persona de 100 años, de 102 años, como tu mamá, seguramente ha pasado por desgracia en su vida, por situaciones muy difíciles, pero ha mantenido una actitud que le permite afrontar esto. Es resiliente, es autónoma, es una persona que busca tener control sobre su vida más allá de lo que le sucede, no deje que lo que le sucede lo defina. Entonces esta persona, si no se agarra de lo bueno que tiene, de lo bueno que tiene la vida, de lo bueno que tiene incluso esa dieta saludable, de ese vino que se toma, le cuesta mucho más. Hay otro factor que también es muy importante y que tal vez no se toma mucho en cuenta. Incluso en este documental que tú mencionas, lo hablaban, que es que estas personas tienen conexiones importantes, vínculos sociales con su comunidad, se sienten útiles. Todo eso genera esta sensación de disfrute, genera eventos y cosas por las que estar agradecido. Y yo creo que eso es lo que hace que valga la pena vivir 100 años. Esa frase está muy bien, que valga la pena vivir 100 años. Eso es tan cierto, César Miguel. Sí, dinos, Alex. Se dice que el corazón es el único órgano que puede ser curado, mejorado o aliviado por los poetas y los músicos. Por eso es que el corazón está inmerso en más del 80% de todos los poemas y de todas las composiciones musicales, porque forma parte de ese estado de agradable y de felicidad al cual han hecho ustedes referencia. ¿Qué características tienen tus pacientes más longevos en esa vasta experiencia profesional que has tenido, Alexis? Mira, yo pienso que, en primer lugar, soy un ferviente seguidor de aquella máxima de que no hay enfermo demasiado viejo para cirugía. Yo pienso que la única forma de vivir muchos años es envejecer. Y a nadie, esa fue otra de las cosas que aprendí muy prematuramente en mi carrera, de que no hay individuo demasiado viejo pues para cirugía y no se le puede quitar la posibilidad de ayudarlo en base a los años. Yo creo que el envejecimiento, hay muchas formas de verlo, ¿no? Había uno que decía que un individuo está viejo simplemente cuando se sienta en una cama a amarrarse las trenzas y se queda pensando qué otra cosa puede hacer mientras está sentado. Lo decía en una forma jocosa, pero yo pienso que lamentablemente la parte genética es importante, porque se dice que el 25% del envejecimiento del corazón es genético. Los genes tienen en las puntas una cosa que, para no entrar en detalles técnicos innecesarios, que son los telómeros mediados por la telomerasa. Y en cada división de las células se pierden por lo menos 5 o 6 letras de eso que componen el ADN, y los telómeros se acortan.
Sí. Y yo creo que precisamente la investigación en tratar de evitar ese acortamiento de los telómeros es en donde reside la posibilidad pues, de vivir más años de lo que quisiéramos. Yo recuerdo mucho haber tenido la enorme oportunidad de oír, estar en una conferencia en Monterrey, donde oía 2 premios Nobel diciendo que los nietos de los hijos que nazcan en esta década podrán vivir sin problemas 150 años. Mira, pues. A ver, ya para concluir, el tiempo se nos ha venido encima. Le voy a dejar la palabra de conclusión a nuestra psicóloga, a Miluda Freitas. En resumen, ¿qué necesitamos para llegar lo más lejos posible en esta vida? Necesitamos una actitud de apertura, de disfrute, de curiosidad, vínculos sociales. Necesitamos hacer que valga la pena llegar a 100 años. Necesitamos mantenernos activos, mantenernos aprendiendo el mayor tiempo posible, mantenernos conectados, seguir creciendo, seguir aprendiendo que no por llegar a viejo se deja de aprender. Y yo creo que eso es básico. Muy bien. Muchísimas gracias, pues, a Miluda Freitas, psicóloga clínica en Buenos Aires, y al cirujano cardiovascular Alexis Bello en Caracas. Gracias a los dos. Un placer. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora hasta Puerto Ordaz, al sur este de Venezuela, en el estado Bolívar, donde tenemos al periodista Carlos Zuniaga. Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar en tu espacio. Te saludamos desde Puerto Ordaz. Carlos, ¿has ido a la mina ilegal La Bulla Loca, a 7 horas de navegación desde Puerto Ordaz por el río de la Paragua? ¿Qué ocurrió en La Bulla Loca? Sí, estuvimos en La Paragua, municipio bolivariano, angostura de esta zona al sur de Venezuela. Desde el puerto de Guácara hay unas 7 u 8 horas río adentro por el río La Paragua para llegar a esta mina, Bulla Loca, donde ha ocurrido esta tragedia, este derrumbe, deslave, que ha causado angustia, preocupación en esta zona de Venezuela y que según la cifra oficial ha habido 16 muertos y 16 heridos. Una cifra que hace apenas unos minutos, hace 5 minutos, ha confirmado el gobernador en una conferencia de prensa que realizó acá en Puerto Ordaz, en el hangar de la gobernación. Algunos sobrevivientes, pobladores de La Paragua y familiares de víctimas han dicho que la cifra podría ser mayor. Sin embargo, el gobierno dice que dan este número basado en los cadáveres que se han encontrado, en los 16 cadáveres que han llegado al casco central de La Paragua y que entre ayer y hoy ya se les dio sepultura en el cementerio local. Ha dicho también el gobierno que continúan con las labores de salvamento, porque además es una exigencia que ha hecho la gente. Ayer hubo una protesta en una calle del pueblo de un grupo de personas que exigía que le suministraran gasolina a los lancheros para que ayudaran con la búsqueda y también que se habilitara el traslado aéreo, mismo que la gobernación ha dicho desde el miércoles está activo con 2 helicópteros en principio y luego otras 2 aeronaves de la Fuerza Armada que se sumaron. Una de esas aeronaves trasladó a un grupo de sobrevivientes ayer al aeropuerto con quienes pudimos conversar. Ahí vimos cómo los recibieron sus familiares entre llanto y emoción, y otra aeronave que según el gobierno sirvió para trasladar, para evacuar desde Bulla Loca hasta La Paragua a un total de 208 mineros ilegales que, de nuevo, de acuerdo con la narrativa oficial, decidieron salir de allí voluntariamente. A ver, ¿cómo es que ocurre la tragedia y entonces hablamos de mina ilegal, de mineros ilegales?
¿Cómo es eso, Carlos? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué ahora es que el gobierno regional y nacional se dan cuenta de esa circunstancia? Bueno, la verdad es que no parece que se estuviesen dando cuenta ahora, porque en la rueda de prensa de hace minutos el gobernador reconoce que de hecho la mina es ilegal. Al principio había utilizado el término artesanal, pero ya ahora sí dice que es una mina ilegal, así como otras tantas que hay no solamente en La Paragua, sino en Tumeremo, Guasipati y en otras zonas del estado Bolívar que están enclavadas en el arco minero del Orinoco. Es ilegal, dice el gobernador, porque no hay una alianza minera, no hay una empresa específica que controle la actividad minera en esa zona de Buyaloca. Le preguntamos también al gobernador, porque algunos testimonios que escuchamos en La Paragua hablaban del control de un presunto grupo irregular. Preguntamos sobre esta situación, si el Estado tenía, indicios, sospecha o información, de hecho, verificada, del funcionamiento de la operación de algún grupo en esa zona específicamente de La Paragua. El gobernador dijo que es una política de Estado ir contra esos grupos. No detalló con mucha certeza si tienen presunción o información verificada sobre la existencia de algún grupo, pero es lo que dice pues la gente de La Paragua, que como te digo, a esta hora sigue con dolor, con tristeza por lo que ha pasado. Ellos lo califican como una tragedia, las autoridades también, y ellos dicen que, o le piden a las autoridades que continúen buscando, porque aseguran que en esa enorme fosa de Buyaloca de unos 100 metros de ancho por 30 o 35 metros de profundidad, según estimaciones de la gobernación, había un número desconocido de mineros. ¿Y por qué digo desconocido? Bueno, porque no había un control, no había un censo, no había una lista. Muchos de los sobrevivientes ni siquiera se conocían entre sí. Hablamos con algunos de ellos en la carpa del Instituto de Salud Pública, y estando uno frente a la camilla del otro nos decía que no sabía en qué momento la otra persona había resultado herida, porque en el deslave no solo es que no recordaban muchas cosas, sino que además dicen que ahí va mucha gente que ellos no conocen y cada uno va pendiente de su vire, que es en el argot minero como una oportunidad, un chance para explotar un determinado territorio, y no están pendientes de otras personas, salvo que entren ahí con algún amigo o familiar. ¿Quién dirige la mina si es ilegal? ¿O eso no tiene ningún responsable? Bueno, no ha habido ningún responsable hasta este momento. Por eso te decía que le consultamos al gobernador sobre si hay algún grupo posiblemente irregular que controle o no esta zona de Buyaloca en La Paragua. No hemos tenido una respuesta clara, precisa, y la gente en La Paragua, la verdad es que tampoco señala, directamente al grupo. De hecho, ellos decían, bueno, es un accidente, no vamos a buscar responsables, lo que queremos es que el gobierno siga excavando, siga buscando, continúe con las labores de salvamento para que consiga a las personas que, según dicen, continúan pues allí en esta mina Buyaloca. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Estamos a la orden. Feliz tarde, feliz día. Carlos Uniaga es reportero de Unión Radio allá en el estado Bolívar, nos habló desde Puerto Ordaz. La periodista Clavel Rangel, también del estado Bolívar, publica un tuit a propósito de la tragedia en Buyaloca, así: ¿cómo se cuenta ahora el tiempo en Bolívar? A 1 año de la tragedia del Callao, a 5 años de la masacre de Camaracapay, a 8 años de la masacre de Tumeremo, a 8 meses de la detención de los sidoristas. Y así vamos. Qué pena. 10:34 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, tenemos las sanciones personales que el gobierno de Estados Unidos ha dictado hoy a los funcionarios penitenciarios rusos en conexión con la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny, de la que Estados Unidos ha responsabilizado directamente a Vladimir Putin.
Los sancionados son el director del sistema de prisiones de la región Yamalo-Nenets, Igor Borisovich Rakitin, y el carcelero Vadim Konstantinovich Kalinin, de la colonia penal de Karp, en la que falleció Navalny, a unos 2.000 kilómetros de Moscú. También se suma al subdirector del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, Valery Genadevich Boyarinev, el funcionario de más alto rango sancionado por su rol de supervisión de la colonia penal IK-3, en la que estaba internado el opositor. Eso en medio de las restantes casi 500 sanciones que el gobierno de Estados Unidos dictó hoy contra el régimen de Putin. Y vienen más, ¿no? Bueno, gracias, Flor Alicia. A ver, por primera vez en 52 años, una nave espacial de los Estados Unidos se posa en la superficie lunar. El módulo Odiseo de la compañía Intuitive Machines llegó con éxito tras despegar hace 7 días de Florida. ¿Qué lleva este módulo Odiseo? ¿Cuál es el objetivo? Vamos hasta la región de Atacama, en Chile, a Copiapó, donde está la doctora Catherine Vieira. La doctora Vieira es académica investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Catherine, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Catherine, ¿qué es este módulo Odiseo? ¿Cuál es su propósito? La misión Odiseus busca hacer estudios ambientales en esta zona que está a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna, porque la NASA, así como otras agencias espaciales, tiene mucho interés en estudiar las reservas de hielo que se sabe existen en el polo sur de la Luna. Y estas reservas de hielo serían críticas para futuras misiones, tanto a la Luna como por ejemplo a Marte, porque esa agua se puede utilizar tanto para el consumo humano como también para combustible, para naves espaciales, si separas el oxígeno y el hidrógeno del agua, por ejemplo, para enviar naves a Marte. Ya. ¿Y qué, aparte de esto, se queda allí este módulo, regresa, cómo funciona? El módulo va a trabajar por 7 días solamente porque estas naves trabajan con paneles solares. El día lunar dura 14 días terrestres y por su fecha de aterrizaje va a disponer de 7 días en los cuales va a desplegar sus distintos instrumentos para que se hagan diversos estudios y digamos la comunicación con la nave, entiendo, se va a mantener activa por 7 días y ya después permanece inactiva posiblemente hasta que vuelva el siguiente día lunar. La información que manejo es que en principio la misión está diseñada para trabajar por 7 días. Me llama la atención, perdona que me desvíe del tema central, pero el día lunar dura 15 días terrestres. Sí, habrás notado cuando ves la luna siempre ves la misma cara. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, y la luna tarda unos 29 días y medio en darle la vuelta a la Tierra. Nosotros siempre vamos a ver la misma cara, pero el lado opuesto nunca lo vemos, pero es iluminado por el sol. Entonces, aproximadamente la mitad de esos 29 días y medio, en cualquier lugar de la Luna, tú vas a tener 14 días de luz solar y 14 días de oscuridad. Claro, es que se me ocurrió un chiste muy malo, pero evidentemente en la Luna no puede salir la Luna, así que la noche no va a llegar nunca. Pero regresé. No sale la Luna. Pero sale la Tierra y es una de las fotografías más impactantes que tomaron las misiones Apolo en los años 70. Ay, mira tú, al revés Claro. todo. Pero regresemos a lo nuestro. Este módulo Odiseo prepara el camino para que vayan entonces luego las misiones tripuladas, ¿cierto? Sí, y digamos, la NASA ya tiene varios años preparando dentro del proyecto Artemis de regresar a la Luna, incluso con misiones tripuladas.
Entonces, claro, eso lleva toda una preparación, estudiar el ambiente lunar, sobre todo en esta parte de la luna, el polo sur, por lo que te decía del interés en el agua que está allí congelada, porque ya pensando a futuro en misiones tanto que se van a establecer allí de estaciones lunares tripuladas, como también un viaje tripulado a Marte. Entonces, hay mucho interés, tanto de la NASA como de otras agencias espaciales, en explorar esta zona del satélite natural. Y lo más destacable también de esta misión es que es la primera misión privada en hacer Eso esto. te iba a preguntar, sí. La NASA, en esta nueva era de exploración espacial, ha decidido que la empresa privada participe con mucho más protagonismo en todas las etapas de lo que representa una misión espacial. Entonces, tenemos ya, han aparecido varias compañías, incluso de turismo aeroespacial, pero en la parte ya más científica de exploración, Odiseo fue construida por Intuitive Machines, que es una de 3 empresas que la NASA ya contrató para construir módulos lunares. Y es precisamente este aparato que finalmente aterriza en la Luna llevando instrumentos. De hecho, Odiseo lleva 6 instrumentos de la NASA. Uno de esos instrumentos fue el que permitió finalmente el aterrizaje, porque Odiseo tuvo problemas para aterrizar. Su sistema de navegación, digamos, primario, falló en los últimos minutos y tuvieron que acudir a un sistema de orientación por láser que llevaba la NASA para testear, digamos, para probar, pero no era el sistema de navegación principal de la nave. Tuvieron que acudir a ese sistema y lograron aterrizar suavemente, que no es fácil. Y de hecho esta no es la primera misión privada que intentó aterrizar en la Luna, es la primera que lo logra. Pero ya antes hubo, entiendo, un par de misiones que tristemente fallaron. De hecho, en enero, la sonda Peregrine, que era de Astrobotic, si recuerdo bien, que es otra empresa privada, es otra de esas empresas privadas que contrató la NASA, ellos lo intentaron en enero, hace un mes, y desafortunadamente tuvieron un derrame de combustible y tuvieron que retornar la nave a la Tierra para que se desintegrara en el reingreso atmosférico. Bueno, aquí hubo éxito y en todo hay aprendizaje, evidentemente, ¿no? Definitivamente, y está en el futuro, digamos. La NASA tiene planteado llevar a los primeros seres humanos a partir del 2026. China también. China ha declarado que quiere enviar su primera misión tripulada a la Luna en el 2030. Muy bien. Veremos qué ocurre. Catherine, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto. La doctora Catherine Vieira, académica e investigadora en el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Acatama, en Chile. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y mañana sábado, WhatsApp cumple 15 años. Sería el debut en sociedad, según la vieja usanza. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios y una idiosincrasia propia de emojis y expresiones que ya forman parte de la cultura popular. ¿A qué obedece el éxito de WhatsApp y a dónde va WhatsApp una vez que ya ha cumplido 15 años? Hablemos de esto con un experto en estas materias como lo es Samuel Burke. Vamos hasta Londres. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, y la verdad es de los temas que más me fascina del mundo de la tecnología, WhatsApp, por muchas razones. A ver, danos una. Bueno, primero que nada, la aplicación empezó en 2009
como una aplicación nada más para mostrar el estado de alguien en el trabajo. César Miguel está en vivo en este momento. Samuel está trabajando, no como una aplicación de mensajería. Poco después llegan las notificaciones del iPhone y con eso de repente una notificación de que César Miguel ya llegó al trabajo y con eso se convierte en la aplicación que conocemos hoy como una aplicación de mensajería. ¿Y qué es lo que la hace la más popular y la más usada, Samuel? Bueno, es que es muy fácil de comunicarse sin pagar. Antes los usuarios tenían que pagar por los mensajes de texto dentro del mismo país, en la gran mayoría de países, y sobre todo muchísimo dinero por un mensaje para que llegara a otro país, y con WhatsApp se elimina todo eso. Es muy útil y es gratis. Dejas mensaje de voz, hablas por teléfono, escribes mensajes de texto, pasas fotos, videos, en fin, prácticamente ilimitada. ¿Hacia dónde va WhatsApp una vez que nos ha dado todas estas ventajas? Bueno, ahí es otra razón por la cual me fascina este tema, porque me acuerdo muy bien estando en la sala de redacción de CNN cuando llegaron las noticias de que Facebook iba a pagar casi 20 mil millones de dólares por esa aplicación, una cantidad enorme en aquella época. Y me acuerdo muy bien que muchos inversionistas decían, no, están pagando demasiado, estamos en una burbuja en la industria de la tecnología. Pero muy poco después decían que no, porque el valor de las aplicaciones seguía creciendo y WhatsApp era un rival para Facebook y tenían miedo de que otra compañía la fuera a comprar. Pero para contestar bien tu pregunta, la verdad no genera mucho dinero. Genera 1.000 millones de dólares por año, una cantidad enorme, pero con comparación con el precio que pagaron por la aplicación, hay muchas personas, muchos inversionistas que dicen que nunca cumplió el sueño de ganarle a Facebook un montón de dinero. Entonces el futuro sobre todo es para los negocios, es ahí donde Facebook más gana dinero de WhatsApp. Y sobre todo el uso de la inteligencia artificial para contestar preguntas del cliente para estas grandes compañías y también las chicas compañías que usan Facebook, WhatsApp. Sí. Samuel, me llama la atención. Lo que estás diciendo es que a pesar de todo este éxito descomunal de WhatsApp, fue un mal negocio para Zuckerberg. Al principio WhatsApp cobraba, no sé si te acuerdas, cobraban $1 por año. Una gran cantidad de dinero cuando tiene cientos de millones de usuarios, pero Mark Zuckerberg decía, no ganamos dinero así en Facebook. Usan los datos de WhatsApp, algo muy controvertido, perdieron una demanda enorme aquí en Europa al hacer eso porque permitieron, decían que no iban a hacer eso, y es precisamente lo que hicieron. A final de cuentas, era una buena inversión porque otro rival no la compró. Entonces ahí se quedó la amenaza dentro de la compañía en vez de fuera de la compañía. Pero no, a pesar de la gran cantidad de usuarios, 1.000 millones de dólares al año de una compañía, una aplicación de este tamaño, no es nada en el mundo de la tecnología, la verdad. Ya. Ahora, para el usuario, ¿hacia dónde va WhatsApp? Tal como mencioné, la inteligencia artificial, la habilidad hablar con compañías y personas sin necesitar a una persona presente ahí. Lo vemos cada vez más con WhatsApp. La gente no se da cuenta de que está platicando con un robot, con inteligencia artificial.
Y la privacidad es algo que brinda WhatsApp, que no brindan otras aplicaciones. Muchas compañías tienen que trabajar con los gobiernos en los países donde están presentes. WhatsApp es de las aplicaciones más seguras. Así que me imagino que va a seguir creciendo por esas personas, que somos todos, que quieren la privacidad y no quieren que sus gobiernos escuchen y vean todos sus mensajes de texto, incluso los negocios. Ese encriptado de punta a punta funciona entonces. Sí, lo dijiste mejor que lo podría decir yo. Eso quiere decir, si el gobierno de Estados Unidos, Venezuela, Irán, no importa, vaya con el gobierno y dice, quiero ver esos mensajes entre César Miguel y Samuel, no pueden. Ellos no tienen copias de los mensajes. Samuel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Qué bueno estar contigo y te veo en WhatsApp. Te mando un mensaje más tarde. Gracias, Samuel. Muy bien. Samuel Burke, desde Londres. Él es el presentador del podcast Suddenly Family de CNN. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, para aquellos que les gustan los temas de la realeza, la reina máxima de los Países Bajos visitará Colombia desde el domingo hasta el próximo miércoles en calidad de asesora especial de la ONU para promover la inclusión financiera y la innovación, según informaron ayer las fuentes oficiales. La visita tiene como objetivo apoyar los esfuerzos para aumentar la inclusión financiera y fortalecer la salud financiera en todo el país, haciendo hincapié en los grupos tradicionalmente carentes de servicio como las personas de bajos recursos, las mujeres, los pequeños agricultores y pequeñas empresas y poblaciones rurales. El viaje de la reina máxima de los Países Bajos va a comenzar en Medellín, donde el domingo se va a reunir con socios clave para la inclusión financiera y al día siguiente hará visitas de campo para ver de primera mano cómo los productos y servicios financieros están marcando la diferencia. Luego se va a trasladar a Bogotá, donde el martes 27 se va a reunir con el presidente colombiano Gustavo Petro y con la vicepresidenta Francia Márquez. Ella es argentina, ¿no? Ella es argentina, sí. Máxima. Y muy querida, es una reina muy querida en el Reino de Holanda. Qué bien. Muy bien, gracias, Flor Alicia. Son las 10:55. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.